incluso lo ha visto, que qué formidable, justicia poética, si el hecho de Carlos Solano. Y digo, publiquen. Y un día, justo en la tarde, voy a un almuerzo, y un almuerzo además de pequeño grupo, y me encuentro con Carlos Macías, que acaba de bajar del avión, que por supuesto ya he leído. Obviamente me miró con una mirada al lado de la cual Antártida es un paraíso tropical. Pero eso pasa. Pero después de eso, empiezo a escuchar de que no es exactamente así. Y entonces voy a las fuentes y todo eso, y algunas de las fuentes empiezan a ser extraordinariamente elusivas, a ser cada vez menos hallables. Y entonces no paro hasta conseguir, que fue extraordinariamente difícil, hasta conseguir la grabación del discurso un poquito antes de que la propia debida lo sacara al aire. Y me doy cuenta de que no había cambiado nada, me doy cuenta de que nos habían sembrado información falsa, y me doy cuenta de que yo, a mis años, etcétera, todo eso había caído redondo, idiota, dentro de eso. Y entonces en ese momento, ¿qué vas a hacer? Hay muchos que en ese momento optan por tratar de ocultarlo, decir lo menos posible, otros decir, bueno, no sé exacto, pero la posición de la señora, ¿no? Y no. O sea, estuve considerando ya el seppuku, no se admite demasiado como manera de arreglar las cosas, pero digo, ahí lo que hicimos fue publicar grandemente, diciendo que estábamos totalmente equivocados, que habíamos cerrado por completo, de que pedíamos disculpas a nuestros lectores, etcétera, 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 ¿no es cierto? Látigo, y de que íbamos a tratar de que no pase, y yo, la verdad, que me comprometí a mí mismo de que un error más como eso, de repente lo pedí. Y eso, creo que es uno. Desgraciadamente muy reciente, me hubiera gustado decir que para el comienzo de mi carrera, pero hay que decir que nada lo vacuna a uno de estupideces, por más experiencia que se tenga. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el impacto mediático que tiene un reportaje de investigación que sale en la tele y uno que sale en otro tipo de medios? Digamos en Magali. Magali tiene más impacto. ¿Por qué te has decidido quedarte, digamos, en Picarte y ir a reportero si no nunca has empezado a hacer un programa? Por dos razones. Primero, porque me siento muy a gusto en IDL y con IDL Reporteros. Y segundo, porque además no hay otro sitio. Dos razones totalmente complementarias. Pero yo diría una cosa. Estamos en un medio que crece mucho y que va a continuar creciendo. Estamos en un medio que es el futuro de la comunicación, y dentro de eso el periodismo, y que en buena medida ya se presenta. Y un error gravísimo sería salir de eso. Por lo contrario, tratamos de hacer el esfuerzo de crecer con ese medio y de llegar cada vez más lejos. Entonces, ahora es muy grande, pero, sin embargo, debo decir de que tenemos, digamos, hay momentos en que tenemos un gran impacto inmediato. Yo creo que a la larga siempre tenemos impacto, pero hay momentos en que tenemos un gran impacto inmediato. Si sacamos la nota sobre los bancos, ahí inmediatamente cero, como he dicho, silencio total. Pero cuando sacamos la nota sobre Cofopri, donde, digamos, el principal villano tenía pocas posibilidades de verlo gozando del Club Nacional, inmediatamente lo sacaron en todas partes, tremendo escándalo y todo eso. Salió en todos lados. Cuando hemos sacado varias otras notas de ese estilo, entonces es así, ¡boom!, pero inmediato. Y no siempre solo por las malas razones. Por ejemplo, ahora recientemente, cuando hubo lo de Quepachiato, los secuestros, sacamos cómo a estos 3 suboficiales los habían abandonado. Eso lo sacamos nosotros.
y tuvo inmediatamente un tremendo rebote y un gran impacto. Entonces, siempre nos leen, y hay muchas ocasiones en las que los medios masivos ahí deciden tomarlo y entonces repetirlo, y tenemos ya el impacto masivo inmediato. No tan directo, sino por esta vía. Pero yo espero que en el futuro, como digo, la tendencia es clarísima y a mi ver es irreversible. Los medios tradicionales paulatinamente van a perder importancia y llegada. Los nuevos medios son los que van a continuar creciendo cada vez más rápido. Y en la medida de lo posible continuaremos en eso. ¿Cuál es nuestra...? Desde ese punto de vista no hay ninguna duda. La gran debilidad y vulnerabilidad que tenemos nosotros y todos los medios en Internet, o casi todos, es de que no hay un modelo de sostén económico viable de largo plazo. Ese es en este momento el gran problema con el que estamos lidiando muchos de nosotros, y cuya solución es absolutamente vital. Hablando de medios masivos, te quería preguntar sobre esta historia que nunca me la confirmaron, pero que era que en la etapa de la campaña electoral que salió Jaime Bailey en el 4, creo, hubo una propuesta de tú como director y Vargas Llosa como conductor, algo así, no sé cómo fue la anécdota bien, si es cierto. Totalmente cierto. Hicimos la propuesta, creo que Pablo va a sacar la en mayor detalle, pero la cosa concreta era de que había entrado, trajeron a Jaime Bailey y ¡pum!, lo pusieron allá, ¿cierto? Para que pusiera talento y todo aquello, para a favor de que Fujimori. Entonces, como era una cosa realmente groserísima, planteamos inmediatamente la contrapropuesta de que Mario Vargas Llosa dirigiera y condujera otro programa, ¿no? Y yo dije, yo le hago las microondas. O sea, Mario iba a conducir, yo iba a estar haciendo las microondas ahí en la calle, haciendo reportajes y todo eso. Y eso se le propuso. Y además otra cosa importante, no le cobrábamos. No le cobrábamos a Canal 4. Inmediatamente fuimos, lo dijimos, etc. Se discutió. Me parece que no puede defender en algunos de estos programas la posición del Grupo de Comercio fue a Milagros Rivas, si recuerdo bien. Sería bueno darle idea de esa grabación. Y la cosa es que no, por supuesto, no lo aceptaron. Ni siquiera contestaron. Pero miren ustedes, no ha pasado ni un año desde entonces y digamos que el Perú ha cambiado. Digamos que el Perú ha cambiado sustantivamente. Miren ahora quienes defienden a quién. Bueno, y justamente eso no le jode, no le molesta de que justo a pesar de todo lo que lo he hecho durante tantos años, ahorita haya periodistas que hayan defendido el régimen que usted combatió en la televisión y que ellos difundan las noticias que usted saca, o que la Fujimori sea la segunda fuerza nacional. Entonces a usted no le molesta, no le crea un cierto sentimiento de desesperanza, no sé, de tristeza o algo así. No, me molesta como no va a molestar, que da un sentimiento de desesperanza. Para nada, ¿no es cierto? Porque, primero, a ver, ¿por qué va a ser desesperanza? Para que haya desesperanza, primero tiene que haber una gran esperanza. Nadie ha dicho que nada. O sea, tenemos objetivos modestos en la vida en lo que respecta al país. Cuando uno conoce la historia de la nación y trata de profundizar en ella, hay un libro que les recomiendo mucho leer a los que leen inglés. Está escrito por un escritor peruano, creo que se llama Circles of Corruption, Círculos de la Corrupción,
hay un proyecto con el IEP para traducirlo al español, ojalá que se pueda hacer pronto, es la historia de la corrupción desde la época prehispánica. Es extraordinario, extraordinariamente bueno. Cuando uno conoce eso y se da cuenta de una serie de patrones repetidos, generación tras generación, casi con el mismo lenguaje, casi con los mismos códigos semánticos, entonces uno dice, hay cierto tipo de cosas que realmente van a tomar esfuerzos muy profundos. Sin embargo, en medio de todo, porque hay que tomar una perspectiva más amplia, yo veo el país de ahora y lo comparo con el país que vivía en los 80, y es un país mejor. Yo veo el país de ahora y lo comparo con el país que viví una parte de los 90 y extrañé el resto de la década. Es un país mejor, es un país mucho mejor. Comparo lo que había entonces, veo lo que hay ahora, sin duda hemos mejorado. No, ni mucho menos lo que pudimos haber mejorado. Si comparamos con otras naciones que mejoraron rápidamente y muy bien, por supuesto de que estamos en el pelotón y atrás del pelotón. Pero de todos modos, no está mal haber mejorado lo que hemos mejorado. Y veo cosas que no tienen tanto que ver con la política, no tienen tanto que ver con la figura, los figurones, los figuretis que hay, sino con cosas más profundas, más de adentro, más de fondo, en las que yo creo que hay unas mejoras impresionantes en la nación. Creo que tenemos toda una nueva clase media que está surgiendo, que además sus abuelos eran gente que llegó sin nada adelante, o sea, es así, gente que buscaba encontrar alguna esperanza en la desesperanza, que se hicieron de la nada y que empiezan ahora a ser, ya no son el germen, ya son el tronco de lo que va a ser toda una nueva clase media de la que va a salir gran parte de la clase dirigente futura en el Perú. Y en eso también hay todos los vicios y todas las cosas que uno pueda querer, todas las cosas viejas, pero hay una inmensa fuerza creativa, hay una serie de cosas nuevas, de orgullo, etcétera, respecto a nuestro país, de que me hacen pensar de que en sentido global estamos mejor. Que hay una gran corrupción ahora, sí, es menor que la que había antes. Cuantitativamente no, porque ahora hay mucho más dinero que antes. Entonces, los ultras son cuantitativamente mayores. Pero, del otro lado, creo que antes posiblemente a nivel per cápita era comparativamente peor. Y que hay un mayor número de fuerzas positivas, medio anárquicas dentro del país. Yo creo que globalmente, en ese sentido, la cosa está mejor. No quiero decir que esté bien, ¿no? Que es una gran diferencia, no está bien para nada, pero mejor sí está sin duda. Eso. No sé, ¿alguien más? Sí. Otra pregunta. Quiero que nos des tu opinión sobre la crítica que hubo con respecto a la publicación de entrevista al camarada Gabriel. O sea, ¿por qué el gobierno lo criticó según su punto de vista? Y también quisiera que me des su opinión sobre qué es lo que piensa respecto al GRAI y a los críticos para el mismo. Es decir, el gobierno los califica como narcoterroristas, mercenarios, pero algunos dicen que es un grupo con fines políticos. ¿Usted qué piensa, ya que tiene experiencia y estudiado ese tema? Son dos cosas diferentes. O sea, a ver, perdón, no debe hacerse, ya, porque contestar tu primera pregunta con esta pregunta. Encuesta rápida. Levanten la mano los que crean que estuvo bien que los periodistas fueran a donde fueron, a Alto Laguna, y entrevistaran a Gabriel cuando lo encontraron. Que levanten la mano quienes piensen que se hizo bien en entrevistarlo. Que levanten la mano los que piensan que se hizo mal en entrevistarlo. Ok, entonces, uno está cubriendo, los periodistas que estaban cubriendo todo lo que pasaba. Las cosas se estaban yendo muy mal. Ese es un caso que sería interesante estudiarlo, además, como
contradicción viva el movimiento entre la verdad oficial y aquella que la percepción te va rindiendo de los acontecimientos. Ustedes recuerdan que inicialmente se habló de que la acción era impecable, ¿verdad? Y que se había logrado un rescate impecable de los secuestrados y todo esto. Y constantemente lo que uno veía que iba llegando de allá indicaba de que cualquier cosa menos impecable, de que eso era más bien un compendio de fallas y de errores, uno tras otro, tras otro, tras otro. Y que era necesario saber y conocer qué estaba pasando, qué estaba sucediendo. Estaban desaparecidos 13 oficiales, habían muerto varios otros, no se sabía qué sucedía. Entonces, estos periodistas tienen la posibilidad de llegar donde está todavía el helicóptero que ha sido destruido. Había pasado la emboscada del sábado anterior con el saldo devastador que tuvo, desastroso. Entonces llegan caminando y encuentran a Gabriel. Por supuesto de que Gabriel sabía que estaba por llegar. Digo, por supuesto que sabía eso, por supuesto que los esperó y todo eso. Y declaró lo que declaró. Entonces pudieron ver, la gente pudo enterarse de lo que había pasado, le pudo ver la cara a Gabriel, cosa que como información desde todo punto de vista era muy importante. Lo pudo escuchar, y lo pudo escuchar con todo el fanfarroneo del caso, en la forma que hablaba y todo eso. Y francamente, decir ahí de que eso era una suerte de apología al terrorismo era una estupidez. Yo creo, aparte de todo, digamos que la información tenía un fin, una utilidad en sí misma. La gente le vio la cara, la gente vio lo que estaba pasando ahí, todo lo que estaba alrededor de eso, todo eso se pudo ver. Y pudo llegarse a un conjunto de ideas mucho mejores sobre lo que estaba sucediendo. Pero además de eso, yo creo que desde el punto de vista de imagen pública, relaciones públicas, ahí el gran derrotado fue Gabriel. O sea, sí hubo una derrota, porque el tipo, es decir, ¿cómo se sentirían ustedes de tener a este gobernando? No, su destino, Gabriel, ¿no es cierto? Ese que vieron allá. Y no solamente ustedes, crean. Entonces, creo que fue desde ese punto de vista, los periodistas hicieron lo que tenían que hacer. Lo pudieron haber hecho un poco mejor, quizá, pero estuvieron ahí, lograron la información, era una información de gran utilidad para la gente, para la sociedad, y por supuesto que debió haber salido, y por supuesto de que la crítica que hicieron no tenía ningún sentido. Cuanto a lo segundo, los Quispe Palomino, digamos, si solamente considerábamos que son mercenarios del narcotráfico, pues, es decir, que son una fuerza secundaria, más abajo de un narcotráfico presumiblemente potente, que tiene una suerte de directorio en la cual va encargando las cosas y todo eso, sería una vergüenza, ¿no es cierto?, que estos guachimanes de narcotraficantes hubieran logrado hasta este momento mantenerse como se han mantenido ante las ofensivas militares que ha habido, que han ocasionado tantas bajas, y que no solamente no estén siendo derrotados, sino que estén teniendo una cierta expansión. Es un argumento que no favorece mucho a quienes lo hacen, porque además es un argumento que no corresponde con la realidad. Este es un grupo, primero, no debe pensarse en los Quispe Palomino, sin tener en consideración toda la historia de la guerra, de Ayacucho y de esa región en particular, y todo lo que ha pasado. Esa es gente que después de un conjunto de procesos, varios de los cuales pertenecen más bien a la psicología profunda, que son casi una suerte de psicoanálisis histórico, en el momento en que estos repudian a Abimael Guzmán, que era más que un padre para ellos, lo repudian, lo denostan, y todo esto, cambian estrategias, cambian tácticas. Ellos son un grupo armado con proyección política y con proyecto político, que sea un proyecto político totalmente contrario y que la inmensa mayoría de peruanos y especialmente todos los que creemos en la democracia rechazan,
por supuesto, una cosa. Pero eso no deja que no sea político y que ellos no hayan crecido, y no hayan crecido a partir, sobre todo, de un procesamiento traumático de la experiencia de los años de la guerra en Ayacucho y en el BRAE en concreto, y un cambio completo de estrategia que llevan a cabo. O sea, la única manera de poderlo derrotar es entendiéndolo bien, comprendiéndolo bien. Y si uno solamente dice narcoterroristas, criminales, narcotraficantes, etc., no los va a entender, no los va a comprender y menos los va a poder derrotar. Yo solamente pregunto, cualquiera que sepa la historia del BRAE conoce de que ahí, en ese valle, hubo una guerra campesina de lo más sangrienta, con los campesinos organizados en los Deltas, enfrentándose a Sendero Luminoso, sin una gran intervención de la Fuerza Armada, a través de años de guerra cruel y sangrienta. Ya he dicho, ¿no? 8.000 bajas mortales en esa guerra, y 8.000 bajas de gente que se mató a distancia de vista. Durante esos años no hubo pueblo, no hubo caserío que no tuviera tragedias terribles de sangre, de muerte, de pérdida, de asesinato. Entonces había un abismo de sangre entre esa gente y Sendero. Y los ganaron, los expulsaron, los tiraron hasta Vizcatán. Entonces, ¿qué ha pasado? Esa es la primera pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Qué ha pasado? Que ahora estos puedan estarse moviendo con cierta tranquilidad entre los campesinos, cierta tranquilidad entre los campesinos, y que ahora ellos que fueron expulsados de todo el valle, más allá, San Francisco, Pichari, Sidia, Yochegua, Canaire, Pampa Aurora, hasta Vizcatán, y luego hacia la zona de Satipo, y luego hacia la zona del N. ¿Qué ha pasado? Que esa gente ahora pueda moverse por el sur y llegar finalmente por Villa Virgen y todo hasta la Convención. ¿Qué ha pasado? Ese es el tipo de cosas que hay que estudiar, que hay que investigar. Uno tiene que buscar aquellos datos que vienen de la realidad, aquellos datos que permiten comprender procesos difíciles y complejos, pero son los que deciden finalmente que se gana y que se pierde. Sencillamente contestar a eso, como esta persona que tiene Marta Meyer, por ejemplo, cuando más muere la capitana, sale diciendo, ¿no es cierto? ¿Y dónde estaban los de las ONGs? ¿No es cierto? La izquierda mendaz mentirosa mientras estaba viendo ese fuego y todo eso, tío. ¿Dónde estaban que no decían narcoterroristas y todo eso? Digamos que cuando se intenta reemplazar el insulto por el razonamiento y el esputo por las neuronas, entonces el resultado es siempre lo que pasa ahora, de que las cosas no mejoran, sino tienden a empeorar gradualmente. Entonces, si yo digo de que se trata de un movimiento que sí, es un movimiento que tiene, que primero ha incorporado su experiencia, que ha tenido cambios importantes y peligrosos en la democracia peruana estratégica, y que debe ser considerado como un movimiento político que utiliza y se financia con el narcotráfico, sí, y se financia también con la madera legal y ilegal, sí, y se financia también con la minería, sí. Ahí sí ya se empieza a escuchar que las voces disminuyen, ¿no es cierto? Ya empiezan a decir narcomineros, y también el hecho de que se lleve tan bien con el gasoducto y con la gente que llevaba el gasoducto, y que sí también con las compañías energéticas ha logrado acuerdos económicos, sí. Entonces, esa cosa que es mucho más compleja y todo, ¿los hace o no los hace finalmente más de cuidado, más peligroso? Y hace indispensable, no es indispensable tener un mejor análisis de lo que pasa, por supuesto. Nada reemplaza el conocimiento. Cuando uno tiene cualquier cosa que hace daño, que uno no la comprende, uno lo primero que tiene que hacer es conocerla y comprenderla bien. Son 5 para la 1. Si hay una pregunta más,
Sí. Algunas, solamente has mencionado a lo largo de todo lo que has conversado, como que distintas cosas que tú crees importantes en situaciones no periodistas, ¿no? Pero, por ejemplo, de manera muy concreta, que más que recomendaciones, de repente, ¿qué observaciones podrías dar para empezar una carrera periodística? Tomando en cuenta que nosotros somos jóvenes, ¿no? De repente. Muy joven. Bueno, hay unas cosas al tema de qué crees que podríamos, no sé, sacar nuestra experiencia, ¿no? O sea, ¿qué cosas? A ver, bueno, algunas cosas de lo más rápidas, ¿ya? Primero, y muy en serio, piensen con detenimiento si no quieren cambiar de carrera. O sea, es una carrera difícil, es una carrera de futuro cambiante, ¿cierto? Es una carrera en la cual las posibilidades de hacer dinero honestamente son limitadas, muy limitadas. Yo creo que en el mejor de los casos acá en el Perú, si uno hace periodismo honesto, porque conozco muchos periodistas deshonestos que tienen casas espectaculares, obras de arte, en fin, ahora les voy a dar la lista. Pero si se quiere trabajar honestamente, yo creo que lo mejor que uno puede pretender cuando se llega a los niveles relativamente altos de la profesión es una vida decente de clase media. Desde ese punto de vista, ¿ok? Enseñarle desde temprano a sus hijos, si los tienen, las virtudes del ahorro, el trabajo y todo eso, porque heredar. Entonces, eso es uno. Segundo, les recomiendo a todos hacer ejercicio físico. ¿Por qué? Porque el trabajo desgasta mucho desde el punto de vista emocional, nervioso. Porque uno tiene, bueno, algunos dicen que uno más que otros, ¿verdad? Pero yo creo que la cantidad de malas noches que uno se pasa, la cantidad de horas de trabajo que uno está dentro de eso, o sea, son realmente presiones muy grandes, muy grandes. Entonces, antes, digamos, en el tiempo de los viejos periodistas, los años 40, los años 50, lo que hacían era después se iban al bar, ¿no? O al burdel. Pero bueno, entonces tenían vidas relativamente cortas, vidas miserables, familias destruidas, no tenían medias limpias para ponerse en la mañana. Entonces, era una cosa realmente difícil y había excelente talento bueno y todo eso. Pero claro, entonces uno los escucha ahora a través de las anécdotas, ¿no? Las grandes anécdotas de esa gente brillante, Federico Moria, entonces ¿sabe quién fue? ¿No? Federico Moria, gran periodista del pasado, magnífico prosista, magnífico estilista, además un tipo que dice que podía componer artículos casi en la máquina del linotipo, en la época que había el linotipo, ¿saben? Entonces, pero por ejemplo, algunos lo odiaban, los apristas lo odiaban. Entonces, por ejemplo, cuando llegaron al poder el año de 1945, tomaron el Ministerio del Interior, que en ese entonces era el Ministerio de Gobierno y Policía, y descubrieron la lista de los periodistas que estaban a sueldo del ministerio, y ahí estaba Federico Moria. Entonces, sacaron inmediatamente, ¿no es cierto?, en la tribuna, acá. Entonces Federico Moria contestó, eso demuestra lo mal pagada que está la inteligencia del país. Y en otro momento, en el comercio, escribiendo se puso a discutir con Miro Quesada. No me acuerdo realmente, porque si no diría no, pero entonces eventualmente Miro Quesada agarró y le dijo: usted escribe por dinero, yo escribo por honor.
Entonces el otro lo miró y le dijo, sí, pues cada uno escribe por lo que le hace falta. Lo recordamos ahora por eso, pero qué talento desperdiciado, ¿no? Qué talento desperdiciado, qué talentos idos y todo. Entonces, si quieren resistir, porque es una cosa de largo plazo, les recomiendo que lleven a tener una vida lo más saludable, ejercitarse. Antes que eso, hay una cosa fundamental, pero así, fundamental. Lean como si acabaran de terminar un curso de alfabetización y descubrieran las maravillas de la palabra escrita. Lean vorazmente, pero sobre todo, el periodista tiene que saber de muchas cosas, pero sobre todo literatura, porque por supuesto es parte integral de lo que hacemos, historia, son las dos cosas fundamentales, y luego todo el resto de humanidades. Si quieren ciencias, tanto mejor, pero tienen que leer. Periodista que no lee no es periodista. Periodista que no tiene cultura es un inválido. Estemos claros. Y una de las cosas tremendas que yo observo ahora, cuando yo estudié en San Marcos, ahí, digamos, leer era difícil porque cuando te repartían las copias que estaban hechas con stencil, en papel casi ilegible, papel periódico y todo, pero se leía, y había un montón de intelectuales de Sobaco que iban con los libros acá, ¿no es cierto? Y todos trataban de entrar acá, Husserl, Heidegger, ¿no es cierto? Y empezaba el estructuralismo, también había leído Althusser. Pero había gente, había una pasión, y por supuesto estaba toda la parte anecdótica, pero ahora, y había un montón de cosas, ¿no es cierto? Parte de toda la charla de café era quién podía nombrar así a la poeta que nadie había escuchado, ¿no? Entonces, así, claro, como dice Dracula. y todo eso, pero ahora, Dracula era de paso un poeta que Abel Guzmán lo mencionaba en la tertulia del querido Serrano en Arequipa, pero ahora uno a veces pregunta por los escritores más obvios y nadie los ha leído, nadie los ha leído. Uno pregunta por alguna de las cosas así, no, hay realmente una tremenda pobreza de esfuerzo. Y déjenme decirles, sin conocimiento, sin saber, están fregados desde el punto de vista de competitividad y van a estar condenados a estar siempre en el nivel de abajo en las redacciones. Y al final lo que les va a quedar es empezar a hacer cachuelitos aquí, cachuelitos allá para poder compensarse. Y luego de eso van a tener que escribir un poco lo que les digo. Realmente, si no tienen una cultura que les permita tener solvencia respecto a las cosas y todo eso, les digo desde ahora, estamos predestinados a estar fregados. Eso, digo, no soy un clarividente, ¿ya? Pero si me pongo a examinar detenidamente los rostros que están acá, como he vivido varios años y he visto ya la evolución de algunas promesas en decepciones, déjenme decir de que desgraciadamente las reglas no cambian, no mutan, y que ahora que son jóvenes, más o menos jóvenes, piensan de que las cosas están todo abierto, que es una promesa, que es una belleza y que van a salir. Esta es una carrera difícil, es una carrera en la que, por razones sencillamente de lucro de su organización, hay un montón de universidades que escupen así nuevas promociones comunicadoras todos los años para un mercado que se está haciendo así, cada vez más pequeño, y que además no está mejorando en calidad.
Entonces, se va a necesitar gente con capacidad de hacer sus propios medios. Se va a necesitar gente con capacidad de ver al periodismo no solamente como una empresa en el mejor sentido del término. Hacer medios, no resignarse a un mercado decadente, de entropía en todo sentido, sino buscar hacer nuevos medios, cosas nuevas, tratar de conseguirlo, tratar de lograrlo y a la vez hacer buen periodismo, porque la necesidad del periodismo es ahora más grande que nunca. En una sociedad que pareciera que está llena de información, pero a la vez está muy desinformada. Entonces, si no tienen capacidad intelectual propia, si no son gente con fuerza de convicción, con carácter, como te digo, que lee, que sabe, entonces, no. Por eso, ¿por qué no estudia también otra profesión? ¿No es cierto? Cosa que las cosas no están muy bien, se pueden hacer lo otro, ¿ya? Y si consideran de que lo sigue jalando la vocación, tienen por lo menos una base, ¿no es cierto? Y llegan al periodismo porque quieren, no porque no les queda otra cosa. Porque desgraciadamente muchas veces también eso, el periodismo ha sido la ocupación de la gente que no tenía mejor alternativa. Entonces, si tienen la posibilidad de hacer algo más, de poder hacer alguna otra cosa, búsquenlo, háganlo, aprovechen ahora. Y sáquense el alma, estudiando, aprendiendo. Y esta no es una universidad barata. Algunos de ustedes deben tener becas, pero de todos modos, no creo que, me imagino que ahora saquen el jugo y lean y aprendan. O sea, no sé si todos sus catedráticos que tienen todo lo que ustedes necesitan. Me imagino que no. Me imagino que en ningún caso es así, ¿no es cierto? Entonces, está en la biblioteca. Eso es lo que les tengo que decir. Y el otro consejo que me dieron. A mí, que encontré uno de los mejores consejos. Cuando una de las pocas, he sido despedido de muchos lados a lo largo y algunas pocas veces he tenido empleos que ha pagado bien. Entonces, en una de esas, un viejo periodista cubano, Castañeda, que ya murió, que era una especie de generador de periódicos, él me dijo lo siguiente: apenas consigas un nuevo trabajo, abre una cuenta de ahorros. Tienes que hacer dos cosas. Primero, escribe tu carta de renuncia y tenla en el bolsillo. Segundo, abre una cuenta de ahorros y de todos modos una parte de tu sueldo deposítala ya para el momento en que te despidan o que tengas que renunciar y que no te hagas morirte de hambre. Muy sabio consejo. Lo hice y gracias a eso estoy como mucho respetable. Manténganlo así. No importa la chamba que tengan, abran una cuenta de ahorros. No permitan nunca que la cuenta de ahorros sea, o la cuenta en el banco sea la que les diga lo que van a hacer o lo que van a dejar de hacer. Esta es una profesión en la que uno debe, si está trabajando para otro, uno debe poder saber decir no al margen de las consecuencias. Por eso lo ideal está con es tener un cierto respaldo. Entonces, lectura intensa, imparable, constante, los mejores autores que sirvan no solamente como entretenimiento, que leer para entretenerse es una de las mejores cosas, pero también como aprendizaje, estudio constante, pero también lectura por placer, ejercicios, cuenta de ahorros. Y otra reflexión. Gracias. Bueno. Creo que nos ha dejado una ilusión de lo que es la pasión de la carrera de periodismo, nos ha dado varios consejos interesantes y ojalá que lo podamos volver a invitar y pueda estar y estar con nosotros en otra oportunidad para hablar de otros temas.